mirada sobre Él. La Biblia dice en el libro de Números, capítulo 21, versículo número 4 en adelante, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel comenzó a criticar, el pueblo de Israel comenzó a decir: ¿para qué nos trajo Dios a este desierto? Para aún dejar que este desierto nos vea morir. Dice la palabra que Dios se enfureció contra el pueblo a causa de esto, y dice la palabra que Dios envió serpientes para que muerdan a todo el pueblo. La Biblia nos dice de que todos aquellos que eran mordidos por la serpiente, no solamente que eran mordidos por la serpiente, sino que también el que era mordido automáticamente se moría. A causa de esto dice la palabra que muchos murieron. Y dice la Biblia que en un momento fue tanta la cantidad de gente que el pueblo de Israel estaba perdiendo, que dice la palabra que el pueblo se acercó ante Moisés, diciéndole a Moisés: primeramente queremos pedir perdón a Dios y queremos también pedirte perdón a ti, porque hemos hablado en contra de Dios y en contra de ti. En este momento hay algo que esta palabra me ministraba fuertemente, y es que hay algo que el pueblo estaba reconociendo, y es que el pueblo se había alejado de Dios, el pueblo se había olvidado de Dios, el pueblo había dejado de tener la confianza en Dios, y Dios me ministraba con esta palabra, porque una de las cosas que Dios me decía a través de esta palabra es: Diego, hay muchos que se han alejado de mi presencia, hay muchos que se han alejado de mi palabra, hay muchos que se han alejado de mi voz, y están teniendo la mirada sobre el desierto, están teniendo la mirada sobre el problema, están mirando aún la necesidad y no están mirando lo que yo voy a hacer a través de esto. Y una de las cosas que Dios me ministraba es: Diego, dile a mi pueblo que tienen que volver a poner la mirada sobre mí. Dile a mis hijos que tienen que volver a poner la mirada sobre mí. En este comienzo de semana, en este día lunes poderoso que Dios nos regala, en esta poderosa mañana, una de las cosas que el Señor nos habla en esta palabra, una de las cosas que el Señor nos quiere hablar y enseñar a través de esto, es que Dios está esperando que tú y yo volvamos a volver a poner nuestra mirada sobre Él. Dios en esta mañana te hace un llamado de alerta y te dice: vuelve a poner tu mirada sobre mí, vuelve a poner tu confianza sobre mí. Aquella confianza que por mucho tiempo tuviste y la perdiste, vuelve a ponerla sobre mí, vuelve a estar a mi lado, vuelve a hablar conmigo. Dice la palabra que a causa de que el pueblo se puso en contra de Dios, muchos se murieron, muchos fueron picados por la serpiente, y todos aquellos que eran picados por la serpiente se morían. Pero dice la palabra que cuando el pueblo reconoció, cuando el pueblo entendió que la única salida que tenían, la única cura que tenían para el virus, la única cura que tenían para el problema, la única cura que tenían para esa situación, el pueblo pudo entender que la única cura que ellos podían alcanzar simplemente era volver a reconciliarse y a volver a Dios. Y Dios le está hablando a muchos a través de esta palabra y le está diciendo: vuelvan a mi presencia, vuelvan de vuelta a tener un encuentro conmigo, porque el pueblo de Israel no pudo encontrar la cura, el pueblo de Israel no pudo encontrar el camino hasta que el pueblo no reconoció que necesitaba de Dios, que necesitaba de su presencia, que necesitaba de su ayuda, que necesitaba de su poder. Y dice la palabra que en ese momento Moisés fue y oró a Dios. Y en ese momento que Moisés ora a Dios, Dios le dice: bueno, Moisés, ahora que el pueblo reconoció, lo que vas a hacer es colocar una serpiente de bronce en lo alto, y todo aquel que sea mordido por la serpiente y mirare a la serpiente de bronce, ese será sanado. En otras palabras, esta enseñanza nos está demostrando algo poderoso Dios en esta mañana.
Y es que Dios te está diciendo a través de esta palabra. Y es que Dios no le dijo, el pueblo no va a seguir picando a la serpiente. La serpiente no va a seguir picando al pueblo. Los del pueblo no es que van a librarse de este problema, no es que van a librarse de este virus, no es que van a librarse de lo que está pasando en el ambiente, sino que el pueblo tenía que entender algo. Ellos tenían que aprender a convivir con lo que estaba alrededor, con lo que estaba mordiendo, con lo que estaba causando dolor, tristeza, muerte, pero ellos tenían que entender que en medio de esa tristeza, en medio de esa muerte, en medio de ese virus, había una cura sobrenatural, había una cura que traía alivio, había una cura que traía esperanza, y esa cura se llamaba la presencia. Esa cura se llamaba volver a poner los ojos en Dios. Hay algo que Dios nos enseña en esta palabra, y es que la víbora seguía mordiendo, la víbora seguía estando, pero hay algo que tenemos que entender, y es que Dios les dice, cada vez que sean picados por la víbora, vuelvan a poner la mirada sobre mí. Cada vez que la víbora los pique, cada vez que la víbora los toque, cada vez que el virus llegue a sus vidas, vuelvan a poner la mirada sobre mí, porque el único alivio que va a traer para sus vidas aún va a ser que miren de vuelta mi presencia, va a ser que vuelvan a reconciliarse conmigo. Y dice la palabra que todo aquel que era mordido por la serpiente y miraba a la serpiente de bronce, en otras palabras, volvía a levantar la mirada y miraba a la serpiente y volvían a levantar su cabeza, porque para mirar a esa serpiente tenían que levantar su cabeza, y volvían a levantar su cabeza, y una vez que levantaban su cabeza, automáticamente recibían su milagro. Dios en esta palabra le está hablando a muchas familias. Dios en esta palabra le está hablando a muchos enfermos. Dios en esta palabra le está hablando a muchos matrimonios que hoy están pasando por diferentes situaciones, a familias que están pasando por diferentes situaciones, a ministerios que hoy están pasando por diferentes pruebas. Y Dios les habla y les dice a través de esta palabra, vuelvan a levantar su cabeza, vuelvan a poner la mirada sobre mí, vuelvan a tener esa relación que por un tiempo se perdió, que por medio de un proceso, que por medio de un desierto se perdió. Y Dios te dice en esta mañana, vuelve a levantar tu cabeza y pon tu mirada